nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 6 de la serie Gálatas 3:28, donde he estado compartiendo con ustedes las similitudes y diferencias del pueblo de Dios en tiempo de los hebreos y el pueblo de Dios en tiempo de los gentiles. En el último video, que de paso les recomiendo, les invito encarecidamente que vean los videos anteriores en orden antes de ver a este, para que pues todo esto tenga más sentido. En el video anterior, el quinto, como recordarán, pues mencioné cómo Jerusalén fue la capital del pueblo de Dios en tiempo de los hebreos y cómo Roma ha sido la capital del pueblo de Dios en tiempo de los gentiles. Mencioné también que el ser vicario de Cristo es de derecho divino, es Dios mismo el que escogió al rey David, es Dios mismo el que escogió a Kefa, Simón Kefa, como su vicario. Pero que por debajo del derecho divino está el derecho eclesiástico, es decir, donde los líderes de la iglesia con autoridad toman decisiones avaladas, protegidas por Dios, pero hechas por ellos. Por lo tanto, pueden cambiar. La disciplina puede cambiar. La iglesia originalmente, pongamos la Eucaristía, por ejemplo. En la Eucaristía, cuando las palabras de consagración son dichas por un sacerdote válidamente ordenado, la consagración ocurre. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino se convierte en la sangre de Cristo, y en cada una de las especies, ya sea el pan consagrado o el vino consagrado, está presente Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Cristo glorificado y realmente presente. Eso es de derecho divino. Dios lo estableció, eso no va a cambiar ni cambiará. Ni ha cambiado ni cambiará. Ahora bien, el idioma de la liturgia pues ha cambiado. La última cena, que fue la primera Eucaristía, fue celebrada en arameo. Las primeras liturgias por muchos años en la Iglesia Católica fueron celebradas en arameo. Muchas de ellas, puesto que el griego era el idioma internacional, fueron celebradas en griego. Luego la Iglesia determinó que el idioma para celebrar la liturgia en Oriente fuese el latín. Más adelante la Iglesia ha dado permiso para que la liturgia se celebre en el idioma local, en el vernáculo de cada país. El idioma de cómo celebrar la liturgia no es de derecho divino, es de derecho eclesiástico. Es la autoridad de la Iglesia, verdadera autoridad querida por Dios, pero la autoridad de la Iglesia la que determina el idioma en que se celebra la liturgia y demás. Pero el que exista el sacrificio de Cristo, eso está instituido por Él. Eso ningún líder eclesial
por alto rango que tenga, puede cambiar eso, que la Eucaristía es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, y que cuando ocurre la consagración, nuestro Señor se hace presente bajo la apariencia o accidente de pan y vino. Eso no se puede cambiar. La manera de celebrarla sí, porque está el derecho divino que no cambia, el derecho eclesiástico que puede cambiar. ¿Por qué todo esto? Pues porque estaba hablando en el video anterior de cómo el que la iglesia tenga una cabeza visible que sea el vicario de Cristo, eso es querido por Dios. Eso es de derecho divino. Donde reside el vicario de Cristo, eso es de derecho eclesiástico. El Papa decide dónde vive. Pero Dios decide que haya un Papa en su iglesia. Así como en el Antiguo Testamento, Dios ungió al rey, pero después el rey escogió Jerusalén como su capital, pues en el Nuevo Testamento Jesucristo escogió su vicario, y su vicario escoge dónde vivir. Desde que el primer Papa, una pequeña catequesis sobre el Papa, muy breve, pero necesaria antes de seguir adelante. Nuestro Señor instituye el papado, instituye el oficio de su vicario, y lo tenemos grabado aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 17 al 19. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Nuestro Señor hablaba arameo, así que aunque aquí ponemos, la traducción dice Pedro y luego dice piedra como si fuesen dos palabras diferentes, en el original va más bien así. Yo te digo que tú eres Kefa, que es roca en arameo. Yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. En el original no hay duda de a qué se refería nuestro Señor. Pero vemos con esto que el Señor le da a Pedro, a Kefa, el poder de gobernar, de tomar decisiones, de atar y desatar. A él le da las llaves del reino de los cielos. Más adelante, a sus ayudantes, al grupo de obispos que ayudan al Papa a gobernar la iglesia, en el capítulo 18 de San Mateo, un capítulo más adelante, leemos esto. Capítulo 18, versículo 18. Os aseguro, aquí el Señor le está hablando al resto de los apóstoles, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. La potestad que nuestro Señor le dio exclusivamente e individualmente a Kefa, aquí es extendida a los otros apóstoles de una manera subordinada. Si estos apóstoles están en comunión con el vicario de Cristo, con Kefa, pues sus decisiones son válidas y hay que obedecerlas. Por ejemplo, después del cisma de Oriente, donde las iglesias ortodoxas comenzaron a existir separadas de Roma, los obispos siguen siendo obispos,
los sacramentos son válidos, pero un católico no tiene la obligación de obedecer lo que legisle un obispo ortodoxo que no está en comunión con el vicario de Cristo, simplemente porque ese poder está subordinado a estar en comunión con Kefa. Jesucristo le dio el poder a Kefa y aquellos obispos en comunión con él pueden legislar, y nosotros como pueblo de Dios debemos obedecer a aquellos obispos que estén en comunión con el vicario de Cristo. Porque de lo contrario, pues tuviésemos que obedecer a los obispos ortodoxos. Y ese no es el caso. No es el momento para seguir explicando eso aquí, solo pues, si alguien tiene alguna pregunta, pues que me escriba. Muy bien. ¿Por qué esto es importante? Porque mencioné en el video anterior que el haber escogido Roma, así como el haber escogido Jerusalén, no es de derecho divino. Después que un papa, en este caso Kefa, el primero, Pedro, haya unido, atado, como dice aquí, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Cuando el primer papa ató a Roma al oficio del vicario de Cristo, pues queda atada y nadie en el planeta puede desatar eso, salvo una excepción. Otro papa. Démonos cuenta que el caso que les dije de la liturgia, en un momento dado fue un papa, el vicario de Cristo, con poder, con autoridad, el que determinó, pues la liturgia se va a celebrar de esta manera. Y de ahí en adelante se celebra la liturgia de la manera que dice el papa. Si otro papa, años o siglos más tarde, dice, pues la liturgia se va a celebrar de esta manera, pues así ha de ser, porque el oficio de vicario subsiste. Los individuos, el individuo que está en ese oficio, pues hemos tenido 264. Y lo que un papa decide no puede ser cambiado, excepto por otro papa que tiene la misma autoridad. Puesto en otras palabras, clarificado en el Código de Derecho Canónico de la Santa Iglesia, el número 331 lee así: el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, como mencioné, el primer papa ató a Roma a su oficio de vicario de Cristo, y que había de transmitirse a sus sucesores esto es lo que es el obispo de Roma según el derecho canónico, es cabeza de la Iglesia, cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Pues el Papa, el vicario de Cristo, primero tiene la función de pastorear. Disculpen que no les leí ese otro pasaje de San Juan, donde nuestro Señor le da a Pedro el mandato de pastorear a sus ovejas. San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17.
Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Kefa: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. La misión, el oficio, el trabajo, la función que tiene el vicario de Cristo es de apacentar las ovejas de Cristo. Esa es la primera. Aparte de eso, es el de gobernar la iglesia, el de hacer leyes, cumplirlas y actuar de acuerdo a ellas. Por eso, cuando el Señor nombra a Simón, hijo de Juan, piedra, porque funda su iglesia sobre él, pues él está encargado de enseñar, de pastorear, de preservar el depósito de la fe. Cuando le da las llaves del reino de los cielos, le da autoridad de gobernar, de legislar. Pues bien, cualquier ley que haya, esto de que Roma, la silla de Roma, el que es obispo de Roma es al mismo tiempo el vicario de Cristo, como vimos, eso no es esencial, eso no es de derecho divino, sino que fue el Papa el que escogió eso. Y por lo tanto, nadie puede cambiarlo, excepto otro Papa. Así como cuando David escogió a Jerusalén como la capital del reino, así fue, y no pudo ser cambiada hasta que otro, en este caso nuestro Señor, Hijo de David, que dijo claramente: llegará el tiempo en que ya no me adorarán ni aquí ni en Jerusalén, indicando que ya Jerusalén no sería la capital. Lo ha sido Roma hasta hace poco. Y vamos a ver otra cosa aquí, porque el Santo Padre, el vicario de Cristo, tiene potestad, como dice aquí el punto 331 del Código de Derecho. Este código no le da el poder al Papa, reconoce lo que ya el Papa tiene. Dice: el obispo de la Iglesia de Roma, en quien permanece la función que el Señor encomendó a Pedro, o sea, es el Señor quien le dio esa potestad a Pedro y a sus sucesores. Este código simplemente lo explica. En virtud de su función, tiene potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal. El Papa puede cambiar la ley de la Iglesia si lo quiere, o puede usar la ley existente. Por ejemplo, si el Papa dice, digamos que un Papa ponga la ley, pues ya no se va a celebrar la misa en griego. Pues el Papa, aunque tiene la capacidad de cambiar esa ley, pues se subordina a no celebrar la liturgia en griego, porque esa es la ley. Si el Papa quiere cambiarla, pues simplemente tiene que decirlo: pues voy a cambiar esta ley, o decir lo que va a hacer a partir de ese instante. En otras palabras, si un Papa no cambia una ley de la Iglesia y realiza un acto que ya está regulado por la Iglesia sin cambiar la ley, pues está dentro de la ley. No quiero que suene complicado. ¿Cómo puedo? Bueno, vamos al grano, vamos aquí a lo que me estoy refiriendo. Dice aquí, en el Código de Derecho Canónico, número 332.2,
Si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Pues bien, aquí el código de la Iglesia dice, pues lo que sabemos, que el Papa tiene el poder de renunciar si él así lo quiere. Sin embargo, es importante notar que aquí la palabra que usa es oficio. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, y es importante porque en la ley las palabras son importantes. Por ejemplo, el matrimonio es un sacramento, pero está regido por la ley de la Iglesia. Si la persona que está contrayendo matrimonio, cuando le preguntan, ¿estás dispuesto a aceptar a fulana de tal como tu esposa, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe? La respuesta ha de ser, sí acepto. No pueden usarse otras palabras que pueden en un contexto dado significar lo mismo. No puede decir, vale, o como tú dices, o cualquier otra frase diferente de sí acepto, porque si no lo hace, pues el matrimonio no ocurre. Es un sacramento regido por la ley. Esta es la ley de la Iglesia y la palabra que usa es oficio. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el Papa Benedicto XVI en el año 2013, febrero, cuando renunció, vamos a ver el texto en latín de a qué fue que renunció. Puedo dejar una copia de esto en la descripción del video. Dice, qua propter bene conscios ponderis huius actus plena libertate. Según la ley, el Papa para renunciar tiene que tener plena libertad. Y el Papa Benedicto XVI aquí lo está diciendo. Bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me. Y aquí dice a lo que renuncia. Ministerio Episcopi Rome. Él libremente renuncia al ministerio de obispo de Roma. Démonos cuenta que él no está renunciando al munus de vicario de Cristo, que es lo esencial, que es lo de derecho divino, sino que está renunciando a aquello que no es esencial, pero que fue añadido posteriormente por el vicario de Cristo y que solo otro vicario de Cristo puede separar. Y es lo que hizo aquí el Papa Benedicto XVI. Declárome ministerio episcope Rome. Successoris Sancti Petri, mihi per manus cardinalium die 19 aprilis del 2005, commiso renunciare ita ut die 28 de febrero del 2013. Él renuncia y no solamente especifica que renuncia al ministerio en vez de al oficio, sino que afirma que ese ministerio de obispo de Roma le fue dado por los cardenales. Dice, Successoris Sancti Petri mihi per manus cardinalium die, el 19 de abril. Y sabemos que los cardenales que pueden atar y desatar, como vimos en Mateo 18:18, pueden tomar decisiones y fueron ellos los que lo escogieron a él para ese ministerio. Sin embargo,
el ser vicario de Cristo no es dado por los cardenales, eso es de oficio divino, es el Señor. Así que de estas dos maneras nos está diciendo el Papa Benedicto XVI que Él está sin cambiar la ley, porque la ley sigue siendo la misma. Para que un papa renuncie es necesario que, para que un papa renuncie a su oficio, esa es la ley, es necesario que lo dé a conocer y que lo haga libremente. Pues aquí, sin cambiar esa ley, por lo tanto, siguiendo esa ley, aquí el Papa libremente renuncia no a su oficio, sino a su ministerio de obispo de Roma. Esa es la clave, esa es la solución a este gran problema que estamos teniendo en la Iglesia. Porque las consecuencias son increíbles, maravillosas, queridas por Dios, a quien no se le pasa nada, y que, pues, como siempre ha sucedido, unos pocos son los que se enteran. Cuando vino nuestro Señor la primera vez, la mayoría de los judíos no se enteraban, no se enteraron. La mayoría de la jerarquía de los judíos no se enteraba. Un puñado de personas se enteraron y siguieron a Jesucristo. Cuando el Papa Benedicto XVI separó nuevamente lo que originalmente no estaba unido, es decir, el ser obispo de Roma y el ministerio de ser obispo de Roma y el oficio de ser el vicario de Cristo, el Papa Benedicto XVI separó eso nuevamente, porque podía, porque el Papa puede, el verdadero Papa puede hacer semejante cosa. De manera que cuando más adelante el Papa Benedicto XVI, o aquí mismo, dice que los cardenales se reunirán en un cónclave para elegir al siguiente sumo pontífice o al nuevo sumo pontífice, pues se refería a aquello que estaba libre para ser aquel vacío que estaba vacío para ser llenado, que era el ser obispo de Roma. Los cardenales, pues según las palabras del Papa Benedicto XVI, pues sí, en su momento dado iban a escoger a otro obispo de Roma, pero ese obispo de Roma ya no sería el vicario de Cristo, porque cuando el Papa Benedicto XVI renunció al ser obispo de Roma y no renunciara a ser el vicario de Cristo, él se mantuvo siendo el vicario de Cristo. Y el cónclave escogería al obispo de Roma, que no sería diferente que el obispo de otro lugar. ¿Por qué? Porque el ser vicario de Cristo no estaba libre para ser dado a otra persona, porque el Papa Benedicto XVI no renunció al oficio como pide la ley, no cambió la ley. Lo que hizo fue separar otra vez lo que había unido el primer Papa. Si han visto los videos anteriores, entenderán por qué el Santo Padre Benedicto XVI tomó esa decisión. Por lo que hemos visto comparando lo que le pasó al pueblo hebreo y lo que le está pasando al pueblo de los gentiles. Ambos pueblo de Dios, pero el tiempo de los hebreos y el tiempo de los gentiles. Confío en que si tienen alguna pregunta o si no están de acuerdo con esto, pues que lo pongan en oración. Contáctenme si tienen alguna pregunta o duda. Mi intención, estaremos en retiro pronto, mañana si Dios quiere en la noche comenzaremos. Luego mi intención después del retiro es continuar con este tema, porque hay muchas cosas que aclarar. Esto es lo más importante. De aquí todo lo demás tiene sentido. Pero
pues hay mucho más que decir y espero con el favor de Dios poder hacerlo después del retiro. No se olviden del rosario diario, perdón, no lo tengo en el cuello, lo tengo aquí porque lo estaba terminando, el rosario diario. Estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, ¿sí? Ya se acabó el tiempo de los hebreos, ya se acabó el tiempo de los gentiles. ¿Qué viene después? Pues la segunda venida de Cristo está pronta. ¿Qué va a pasar antes de eso? Pues una serie de cosas tiene que pasar. La conversión en masa de los judíos. En fin, una serie de cosas tienen que pasar, pero en el próximo video, si Dios quiere. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.